RCR, la red que comunica y une al Perú. Hora de darle la bienvenida al doctor Martín Belaúnde Moreira. Es congresista de la República, analista en temas políticos. Doctor Martín Belaúnde, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Buenas tardes. Mi querido José Hernández, siempre un gusto verlo usted a cualquier hora del día. El gusto es nuestro, ¿no? Y sobre todo para compartir con usted algunas reflexiones sobre el momento político actual, ¿no? ¿Cómo está observando el momento político, ¿no? Hace unos instantes, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer Pinto, en la práctica ha dicho que no tiene temor a que el Congreso no le otorgue el voto de confianza, ¿no? Con lo cual habrá perdido lo que él ha denominado la bala de plata, porque el presidente de la República tendría la bala de oro, es decir, convocaría un nuevo gabinete para solicitar la confianza nuevamente al Congreso, con lo cual dejaría abierta la posibilidad de una disolución del Parlamento, ¿no? Así está la situación política, ¿no? A 2 días de haber asumido la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? ¿Cómo observa usted todo este panorama? Bueno, es un panorama, pues, no malo, pésimo, donde hay una conducción de parte del presidente de la República desastrosa desde todo punto de vista. Le han formulado una denuncia constitucional por traición a la patria, que he tenido oportunidad de darle una primera lectura. Es una denuncia bien planteada, ágilmente escrita. Veremos qué resultado tiene, pero el proceso de juicio o suspensión de la presidencia, mientras se hace el juicio por traición a la patria, es, yo diría, largo y engorroso, porque lo único que habría sería una suspensión mientras se lleva a cabo el juicio, y la vicepresidenta, la primera vicepresidenta, primera y única vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, asumiría el mando transitoriamente. Eso no resuelve nada. El nuevo Consejo de Ministros, francamente, presidido por una persona que definitivamente no debería estar ahí. El señor Héctor Valer Pinto es un tránsfuga. Fue elegido en la lista de Renovación Popular y antes de jurar el cargo ya estaba cambiando de bancada. En su trayectoria política ha estado por lo menos en 3 o 4 partidos políticos, entre ellos el APRA, durante un cierto tiempo. Su posición política, más allá de que se confiesa católico y que es partidario de la familia tradicional, cual me parece muy bien, pero su posición política es en muchos aspectos lamentable. Es lamentable porque él empezó diciendo que votar por Castillo era votar por un presidente comunista, y ahora resulta que es el hombre designado por Castillo para encargarse del gobierno en el sentido práctico de la palabra, al margen del gabinete a la sombra y de todas las otras personas que, digamos, escondidamente asesoran a Castillo y quizás podrían ser la verdadera fuente y el verdadero mando del gobierno. Es evidente que Valer, con la denuncia que tiene, con esta última denuncia de maltrato a una hija suya, creo que también maltrato a la esposa, en fin. Las acaba de negar hace unos instantes, doctor Martín Belaúnde. Sí, las ha negado, pero las ha negado en forma muy poco convincente. El hecho es que ha habido una denuncia policial de maltrato a la hija. Que se haya reconciliado con la hija, puede ser. Pero yo lo que veo en estos momentos es que se trata de un presidente del Consejo de Ministros más vulnerable que la anterior y tanto más vulnerable que el primero. El tercer presidente del Consejo de Ministros en un lapso de escasos 6 meses. Este gobierno va a la deriva desde todo punto de vista. Y entonces, eso pues lo descalifica por completo. Esa persona
por decencia, por honorabilidad, por decoro, debió haber renunciado. No ha querido hacerlo. Parece que quiere enfrentar una censura. Mi visión política es de que el Congreso efectivamente debe censurar a este gabinete. Hizo mal en aprobar el anterior, que llevó a cabo una serie de acciones demagógicas en el tema minero. La situación política, gracias a la minería y al incremento de las exportaciones por el mayor valor de las cotizaciones más que por el aumento del producto, se mantiene todavía relativamente estable y el cambio que llegó a 4 soles el dólar ahora ha bajado algo, a un 5%, un poquito menos del 5%. O sea, todavía estamos pasando una situación de relativa estabilidad económica. Pero ya sabemos bien que el año pasado tuvimos un incremento del Producto Bruto Interno de 10, 11, creo que hasta 12%, que se puede interpretar y se le puede indicar que es en efecto rebote. Enhorabuena que haya habido rebote. Hubiera sido muchísimo peor que no lo hay. Pero este año todo indica que vamos a tener un crecimiento del 2%. La economía mundial no se está recuperando en el porcentaje y en el ritmo que sería aconsejable. Y en el Perú las inversiones, las nuevas inversiones en la minería, en hidrocarburos, que en estos momentos sabemos que los hidrocarburos tienen, digamos, ya un entorno y un destino de salida, particularmente el petróleo. Entonces, ahí vamos a tener muy poca inversión. ¿Qué otras inversiones? El turismo está en una situación crítica. La industria manufacturera también está. La actividad agropecuaria, la agricultura, se encuentra en un proceso de estancamiento a pesar de que ha habido un incremento notable en las exportaciones que han llegado el año pasado a cerca de 9.000 millones de dólares. Eso es un aspecto muy positivo de la economía peruana. El año pasado habremos llegado a 50.000 millones de dólares de exportaciones. Bueno, eso es lo que nos mantiene, de las cuales alrededor o cerca de un 60 y pico, o 2/3 partes vienen de la minería y de los hidrocarburos, entre ellos del gas. Noto que me quiere hacer una pregunta. No, mi pregunta era muy puntual, ¿no? O sea, vemos que un gabinete conformado por personajes que no reúnen, algunos la suficiente capacidad, la experiencia y otros que tienen serios cuestionamientos, ¿no? ¿Cómo interpretar esto desde la posición del presidente de la República, ¿no? Salimos de una crisis y entramos a conformar un gabinete eminentemente confrontacional. Quienes hemos escuchado hace unos instantes al presidente del Consejo de Ministros tiene una fijación para confrontar con el Parlamento e incluso con el propio Poder Judicial. Ha dicho que él va a recusar a la jueza que emitió el informe, ¿no? Bueno, ha dicho que investigar a la policía que emitió ese informe. ¿Cuál cree usted que es la perspectiva del presidente Castillo? Yo creo que es un hombre inepto, es un incompetente, es una persona que no debería estar en su cargo, debería ser censurado. El Congreso debe obedecer su destino, y su destino es ser de oposición. Hay una mayoría de oposición, hay una mayoría dura de oposición, y luego hay un grupo, digamos, de tibios, Acción Popular, Alianza para el Progreso y algunos otros más. Entonces, estos congresistas que están en ese lado tibio deberían asumir la responsabilidad que el destino les ha marcado en estos momentos. No deben tener temor a censurar. ¿Qué gabinete? Fíjense, bueno, el ministro de Justicia sigue siendo el mismo, no hay otra cosa que confrontar. Yo lo conozco al doctor Aníbal Torres Vázquez, fue mi vicedecano hace 21 años de esto. Era una persona muy razonable en aquel momento. Es un maestro universitario que tiene obra jurídica, no lo niego, pero sus declaraciones
de un tiempo a esta parte pues son deplorables y no son las que deberían corresponder a un ministro de Justicia que debe tender puentes y sobre todo debe respetar a las personas que de una u otra forma critican al gobierno. Han cambiado de canciller el embajador retirado Óscar Maútbar de Romaña, después de haber ejercido esa función durante algo más de 5 meses, y retorna a su casa sin pena ni gloria. Claro, sustituyó al ex terrorista y ex guerrillero, si cabe llamarlo así, ¿cómo se llamaba? Héctor Béjar. Bueno, la gente dijo, bueno, es 1000 veces preferible tener a Óscar Maútbar, un diplomático profesional de alguna trayectoria, secretario general de la presidencia en tiempos del segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que evidentemente era mejor. Pero hemos visto que no ha podido controlar al presidente Castillo y ha negado la evidencia física de la entrevista a Fernando Rincón, que puede ser causal de traición a la patria. Hay una denuncia en ese sentido. Entonces, bueno, el señor Maútbar se ha ido a su casa. El señor Landa es un jurista destacado, es un doctor en Derecho, creo que ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido magistrado y creo que en algún momento presidente del Tribunal Constitucional, pero está evidentemente descolocado en su puesto. Él debería ser ministro de Justicia y debería haber reemplazado al doctor Aníbal Torres Vázquez, que después de 6 meses en el cargo creo que se merece unas vacaciones de aquí a muy buen tiempo, por no decir la eternidad, o para dedicarse a otras cosas que no sean actividades gubernamentales. Entonces, ahí hay una descolocación. ¿A quién podrían haber colocado de canciller? Descarto por completo que hubiera podido ser alguno de los embajadores retirados que el gobierno ha nombrado en Estados Unidos, ante el gobierno americano, ante las Naciones Unidas, ante la OEA y ante la otra oficina de las Naciones Unidas. No creo que ninguno de esos embajadores en retiro, que se les debe contar ahora como embajadores políticos, no creo que tendrían ganas de asumir el cargo de canciller. Creo que esa fue la suerte que le dejaron al señor Óscar Maútbar de Romaña. En fin, y ya veremos cuál va a ser el resultado de esa suerte, no precisamente taurina. Bien. Ahora, ¿hasta dónde vamos a ir con esta crisis, doctor Martín Belaúnde, ¿no? Porque el presidente no tiene, digamos, no se ve que exista ninguna voluntad de reflexionar frente a la situación, ¿no? Hay sectores que le piden mayor sensatez, ¿no?, para designar a sus ministros de Estado, menos confrontación con el legislativo, ¿no? Una mayor transparencia, ¿no?, cosa que no está ocurriendo en el gobierno. ¿Hasta dónde podemos estar transitando? ¿Cuál es el peligro? Mi querido José, yo le digo a usted, este presidente y el anterior ministro del Ambiente, creo que se llamaba Supo o algo así. No, el actual ministro del Ambiente se pedía Supo, el anterior era Rubén Supo, Ramírez. y el actor Ramírez, me parece. Rubén Ramírez, Jesús Ramírez, ¿no? Sí, Rubén Ramírez. Creo que sí. Ese hombre emitió una resolución declarando la parálisis de la Pampilla, sí. De la Pampilla, prohibiendo que se abasteciera de petróleo o que cargaran o descargara petróleo en razón de este último accidente, de este último derrame de 6.000 o 12.000 barriles, no sabemos exactamente bien cuál es la cifra, pero que eso va a significar una paralización del país. El presidente de la República y el señor Ramírez ya renunciado, y el presidente de la República todavía en funciones, para desgracia del Perú, no saben dónde están parados, no se dan cuenta
que en estos momentos, en términos reales, la Pampilla significa que abastece el 70% o más, 75%, quizás hasta 80% del consumo de combustibles del Perú, no solo gasolina, sino cualquier otro tipo de combustible para aviones, combustible para los barcos que paran en los puertos peruanos. ¿Y eso qué va a originar, mi querido José? Va a originar que el Perú se paralice, que no haya transporte privado ni público, que no hay de pasajeros, que no haya transporte de carga, que los puertos y aeropuertos del Perú se paralicen. Quieren llevar el Perú a la parálisis total. Este es un gobierno insensato. He escuchado al todavía presidente del Consejo de Ministros, señor Valer, que deben revocar o derogar esa resolución o dejarla sin efecto o anularla. ¿Qué espera? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan con una congresista que me parece que la han hecho ministra de Minas, cuyo nombre no recuerdo y que estoy seguro no tiene absolutamente ningún conocimiento de ese sector en la parte de electricidad, en la parte de hidrocarburos y en la parte de minas? ¿Qué esperan para hacerlo ya? ¿Qué espera el señor Oscar Graham, un tecnócrata que aparentemente tiene un buen currículum y que conoce de materias de economía, particularmente desde el punto de vista del sector público, porque ha sido un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué espera para terminar con esa situación? Ya hay colas en los grifos. Esa es una situación que el Perú debe evitar y se debe a un error garrafal del anterior ministro, del desafortunado anterior ministro y de nuestro muy desafortunado presidente Castillo. Entonces, ¿qué debe hacer este gobierno? Si el señor Castillo quiere continuar como presidente, mientras no se reúnan los votos suficientes para presentar la moción de la vacancia, 52 votos, y para aprobarla, 87 votos, por lo menos debe tender puentes a la oposición en el Congreso y fuera del Congreso, y nombrar gente con un mínimo de capacidad y competencia. Lo que ocurre es que el presidente, desgraciadamente, adolece de una terrible incapacidad mental, que no es lo mismo que incapacidad moral. Es un hombre que no tiene ni conocimientos ni capacidad intelectual, pero debido a su constante negación de la verdad, debido a las constantes falsedades y mentiras, en mi opinión, merece que sea vacado por incapacidad moral. A la orden, ¿qué me quiere preguntar, José? No, lo que quería yo preguntarle, doctor Martín Belaunde, es si el espacio que tenemos en estos momentos los peruanos, ¿no?, da para seguir generando crisis tras crisis, ¿no? ¿O es que ya ha llegado el momento en que el Congreso actúe de manera inmediata? ¿Hasta dónde se puede soportar esta crisis? Yo diría lo siguiente: todavía estamos de alguna forma gozando de los buenos efectos de un rebote económico y del alza de las cotizaciones mineras y de las exportaciones agrícolas que hemos tenido el año pasado y los años precedentes. Todavía tenemos una situación manejable, pero lo que no es manejable es la ineptitud, la incompetencia, la incapacidad. Entonces, yo creo que el Congreso de la República debe obedecer a un mandato categórico en el sentido filosófico kantiano.
es un deber moral. Y el deber moral que tiene el Congreso hoy día es votar la incapacidad moral del presidente. Luego había que ver qué se hace con la señora Dina Boluarte. La señora Dina Boluarte fue elegida cuando desempeñaba una función, no recuerdo bien, si en el RENIEC. RENIEC, sí, en el RENIEC, el Registro Nacional de Identificación. RENIEC, sí. En RENIEC. Era funcionaria pública. No había renunciado a esa función. Entonces hay una sombra de nulidad con respecto a su elección como primera vicepresidenta. Muy bien, doctor. Yo creo, sí, cómo no. Yo creo que la presidencia debería ser uno vacado y el otro o vacado o en su defecto su elección anulada por ese grave vicio de nulidad. Y debería asumir la presidencia la presidenta del Congreso, la señora María del Carmen Alba, con el mandato expreso de convocar a una nueva elección presidencial, no elecciones generales, a una nueva elección presidencial que cumpla hay un nuevo mandato o que cumpla el tiempo que le queda al señor Castillo, en el supuesto de que fuere vacado. Esa es mi visión personal, mi querido José. Muy bien, doctor Martín Belaunde, como siempre ha sido un gusto conversar con usted y analizar la situación política. No es la más agradable, no es el mejor momento, ¿no? Estamos viviendo una situación de crisis pésima. Pésima, como usted Pero dice. yo le digo, el Perú se debe salvar a sí mismo. El Perú es más grande que sus problemas. Lo decía Basadre, no debemos Así esperar que Dios nos arroje, digamos, un salvavidas. Esa salvación la debemos fabricar o producir nosotros mismos. Ese es nuestro imperativo moral categórico, mi querido José. Muy bien, doctor Martín Belaunde. Como siempre, un fuerte abrazo a la distancia y agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, buenas tardes, un abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.